Un saludo a todos, estudiantes de octavo grado. Vamos en este momento a repasar un poquito, ¿verdad? Sobre los temas que se nos piden en la semana 3 de esta fase 3. Y entonces vamos a observar que vamos a estudiar desde la página 88 hasta la página 95. Entonces, la página 88, vamos a ponerle un poco de atención a lo que se nos presenta en este campo siempre de las funciones lineales, ¿verdad? Funciones lineales. Entonces, acá es bien interesante, ¿verdad? De que las aplicaciones de las funciones lineales son muchas. Son muchas y aquí lo que nos vamos a llevar es como una idea general de este tema, ¿verdad? Que hemos estudiado durante toda esta unidad 3. Entonces, en esta parte 3 vamos a hablar sobre geometría. Y dice, en un rectángulo ABCD, y ahí está el rectángulo bien hechito, me da de altura 5 centímetros, de largo 8 centímetros, y dice, se mueve, hay un punto E, que aquí lo pueden ubicar, que se mueve sobre el borde del rectángulo, desde el punto A hasta el punto D. ¿Verdad? Diferentes movimientos como los que presenta ahí son unos ejemplos. Y ¿verdad? Lo que me pregunta es, cuando el punto E se ha movido X centímetros, se toma el área del triángulo AED, ¿verdad? AED. Aquí están. Los AED son todas las figuras, todos los triángulos celestitos, miren. Vaya, comprendido eso, dice, observa las figuras y responde. Vamos a observar. Explica qué sucede con el área del triángulo cuando E se desplaza entre 0 y 5. ¿Qué pasa si se desplaza entre 0 y 5? ¿Verdad? ¿Qué pasa si se desplaza entre 5 y 13? Y al final, si es posible que se desplace entre 13 y 18. Y ahí me dice específicamente en cuáles lados, ¿verdad? Ahí me dicen cuáles lados. Entonces, nosotros los observamos y tratamos de responder, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Expresa el área, ¿verdad? De esa figura 1, el área de la figura 2 y el área de la figura 3. Y aquí nos da de una sola vez, ¿verdad? Las respuestas o lo que podemos concluir, ¿verdad? Si se mueve sobre el lado AB, si se va aumentando el movimiento, el área va a ir aumentando, ¿verdad? Siempre va a ir aumentando, porque aquí, imagínense que este puntito E se va aumentando hasta que llega aquí a ser un triángulo rectángulo. Pero en el lado BC, que es la segunda, el literal B, allí va a ir disminuyendo. Ahí está como bien amplio, pero ya cuando llegue un momento más adelante, pues va a ir disminuyendo. Lo mismo va a pasar en el lado de C. El área va a ir disminuyendo. Y es lo que aquí nos da la respuesta, ¿verdad? Aquí nos dice, va a ir aumentando, el área del triángulo se mantiene constante. Ah, bueno, porque la base y la altura se mantiene, ¿verdad? En el caso del literal B, es que se mantiene constante. Y en el caso de C, CD, se va a ir disminuyendo hasta llegar a 0. Como ya tengo la área, la base por la altura ya está. Si ustedes observaron la figura, dice, base 8 centímetros, altura 5 centímetros, 8 por 5. Y eso se puede resolver, ¿verdad? Base por altura entre 2. Base por altura entre 2. Entonces, la base en el primer momento es 8. La altura va a ir cambiando, por eso se queda 8x entre 2, o sea, 4x entre 0 y 5.
Luego, en el 3 ya tenemos el área. ¿Por qué? Porque la base es 8 y la altura es 5. Entonces, 8 por 5, 40, entre 2, 20. Ese es el área, 20 centímetros cuadrados, finalizado el área de la segunda figura, de la sombreada. Y en el último caso, esa área se va a poner como restando, ¿verdad? Como restando. Y por esa razón queda de respuesta, ¿verdad? Cuando E se mueve sobre CD, en el caso la base es 8 centímetros, mientras que la altura es 18 menos X, ¿verdad? Eso nos dice el ejercicio, pero allí depende, ¿verdad? De lo que nosotros vayamos interpretando, ¿verdad? Porque como nos decía que era la base 13 y la altura 18, por eso es como otro triángulo. Si quieren lo podemos ver nuevamente. Ahí está el triángulo. Y es donde se le iba cambiando los valores de X, ¿verdad? Los valores de X entre 8 y 13, ¿verdad? Y lo que me pide el ejercicio es igual, ¿verdad? Que yo haga lo mismo, un triángulo en un mismo plano, ¿verdad? Y un lado E que se mueva, ¿verdad? En este caso, la función lineal está representada en el área de un triángulo, base por altura entre 2, ¿verdad? Eso es lo que quería que nosotros entendiéramos, que las funciones lineales también se dan en los polígonos regulares o irregulares, porque aquí los polígonos o las figuras geométricas son rectángulo y triángulo y no tienen la misma medida a sus lados. Entonces ellos son solamente figuras geométricas. Allí también se da la función lineal porque todos sus lados son líneas rectas, ¿verdad? Bueno, entonces ahí lo pueden comprender y hacer gráficamente un triángulo en un mismo plano cartesiano, hacer los 3 triángulos. Muy bien, con estos temas vamos finalizando la unidad 3. Quiere decir que la página 89, que es esta que está pasando, la van a hacer ustedes solos para ir reflejando lo que usted va aprendiendo. Y si no lo ha aprendido, pues puede escribir abajo de este video o puede mandarme sus dudas personalmente para que veamos cuál ejercicio de todos estos es el que no puede hacer y en dónde está la duda, ¿verdad? Vaya, entonces página 89 la hace usted solito y yo la reviso para ver si ha aprendido. La página 90 no es necesario que la haga. Posteriormente la vamos a hacer en alguna evaluación. Después de la página 89, usted toma una de sus páginas de cuaderno, la colorea, le pone unidad 4, escribe paralelismo y ángulos de un polígono. Solamente. Solo queremos distinguir que en esa página iniciamos la unidad 4. Luego puede hacer una literatura, leer, ¿verdad? Todo lo que presenta acá es bien interesante, ¿verdad? Yo no sé si todos leen o si no les gusta leer, pero la matemática también depende de la literatura. Allí ha quedado la historia plasmada, ¿verdad? Lo que hizo Tales de Mileto. Tales de Mileto es uno de los padres de la geometría, ¿verdad? Hay muchas cosas que se le adjudican a él en matemática. Uno muy famoso, el teorema de Tales, que ha ayudado a resolver muchos problemas de líneas paralelas, pero él hizo una infinidad de axiomas, teoremas, postulados, todo lo que tiene que ver con la geometría, ¿verdad? Él fue uno de los pioneros, de los primeros que empezaron a investigar sobre este tema y ahora nos ha servido muchísimo para la construcción de diferentes estructuras, ¿verdad? Usted en el futuro puede ser ingeniero
y está relacionado con el diseño y la construcción, por ejemplo, de carreteras, de puentes, de edificios que se basan en la geometría. Usted va a estudiar estas formas, pero a partir de la geometría y utilizando siempre la matemática, ¿verdad? La geometría es un área de la matemática, una de sus ramas muy fundamental y muy aplicada a la vida diaria. Así es que es muy importante esta unidad que vamos a estudiar. Muy bien. De esta unidad 4 vamos a estudiar 3 contenidos. Sí, ¿verdad? A la página 92 ya es nuestro primer tema de estudio y tenemos que se llama suma de ángulos internos de un polígono. Ah, miren qué bonito. Ahora nos adentramos a otro tema. Cambiamos el chip de las funciones lineales y nos trasladamos a la geometría. Hay que empezar recordando el nombre de algunas figuras. Aquí el libro ya les ayuda, ¿verdad? Porque dice cuánto suman los ángulos internos de un pentágono. Y más adelante, ¿verdad? ¿Cuánto suman los ángulos internos de un octágono? Y ahí está, ¿verdad? El octágono. Y entonces, la suma de los ángulos internos de un pentágono, todos los ángulos internos del pentágono, es como dividir. Nosotros decimos que un polígono regular parte de una circunferencia. Y una circunferencia mide 360 grados. Siempre. Entonces, como aquí hay 5 puntos, porque el pentágono tiene 5 vértices, el 360 se divide entre 72, ¿verdad? O sea que cada uno de estos ángulos mide 72 grados, ¿verdad? 72 grados. Entonces, esos ángulos internos, ¿verdad? Es lo que nos piden. ¿Cuánto suman? ¿Cuánto suman esos ángulos internos, verdad? Bueno, aquí vamos a aplicar diferentes procedimientos y uno puede ser el trazar los triángulos. Miren, este es un pentágono. ¿Cuántos triángulos resultan de un pentágono? Siempre van a resultar solo 3. No importa la posición en que los haga. Usted tome un vértice de base, por ejemplo este de arriba, y traza cuántas líneas puede trazar, solamente 3. O sea que solamente pueden salir 3 triángulos, ¿verdad? Entonces ahí se multiplica el ángulo, un triángulo mide, sus ángulos suman 180 grados. Y como aquí se forman 3, yo digo 180 por 3, 540 grados. Y ahí va saliendo una fórmula, por si ya se fijaron. Al número de vértices le voy a restar siempre 2, siempre. O sea que en el octógono o octágono, las dos formas son válidas. Vamos a restarle a 8 lados 2. O sea que vamos a escribir 6 por 180 grados. Y eso va a ser la suma de los ángulos internos, ¿verdad? Que en este caso no se ha escrito ahí, pero ustedes ya saben, ¿verdad? Que pueden multiplicar 180 grados por los 6 triángulos que se forman. O sea que la suma de ángulos internos es 1080 grados. Eso es todo. 1080 grados. Muy bien. Entonces, ahí nos explica por qué se le restan 2. Se le resta 2 porque miren, si yo parto del punto A y quiero trazar aquí un punto, una recta de A a este otro punto que está a la par, no se forma un triángulo. Ahí lo pueden ver claramente. No se puede armar un triángulo con ninguno de los puntos consecutivos, ¿ve?
Esos 2 puntos son los que siempre se le van a restar. Ya después, sí, ¿ve? Todas las líneas que yo trazo desde A, todas forman un triángulo. Por eso siempre va a ser n-2 por 180 grados. Y ahí, ¿verdad? Ya me empiezo a evaluar, ¿verdad? En el lapicito, encuentra la suma de ángulos internos de un n-ágono. Y el libro les ayuda mucho, ¿verdad? Porque eso lo podrían investigar ustedes. ¿Cuántos lados tiene el n-ágono? 12 lados. ¿Y cuántos lados tiene un dodecágono? Pues tiene 12 lados, ¿verdad? Ahí a la par ya está la respuesta, ¿verdad? Aunque no se las quiera decir, ahí la van a leer. Bueno, entonces, en el dodecágono, a 12 le restan 2 y les queda 10. Y eso se multiplica por 180, ¿verdad? 10 por 180, 1000, perdón, sí, 10 por 180, ¿verdad? 1800. Entonces, esa sería la forma de trabajar, ¿verdad? Y si ustedes quieren ver cuánto tiene el eneágono, igual, ¿verdad? Acuérdense que el eneágono tiene 9 lados y le van a restar 2, o sea que le va a quedar 7. 7 triángulos se forman en un eneágono. Y si lo multiplican por 180, les queda de respuesta 1260 grados. Y ahí termina. 1260 grados. Vaya. Ahora me presenta otro tipo de problema, siempre relacionado. Suma de los ángulos internos de un polígono, se llama nuevamente. Y dice, encuentra 3 maneras distintas de triangular el pentágono para determinar la suma de sus ángulos internos desde un punto interior. Y ahí lo triangulan ustedes y ahí van a hallar 5, ¿verdad? Compara los resultados con la clase anterior. Y ahí vamos a ver los 3 casos que se pueden hacer. Miren, con alguien, con un punto interno, ¿verdad? Ahí está. Y siempre quedan los mismos. En este caso, ¿qué figura es? Nuevamente es un pentágono, ¿verdad? En el pentágono, sí. Siempre se forman 5. En este caso, ¿verdad? Como los puntos no son ninguno de los vértices, sino que están afuera o en medio o sobre una recta, por eso es que se forman 5. 5, ¿verdad? En este caso, perdón, se forman 4. En algunos casos 4, en otro caso 5, en el otro caso 4, ¿verdad? Pero lo interesante de este tema es que los resultados al final son exactamente iguales entre sí, ¿verdad? 540 grados, 540 grados. ¿Por qué? Porque le suman los ángulos internos y de modo que lo que están haciendo en esta página 93 y 94 es validar la fórmula anterior. Entonces, ustedes pueden seguir diferentes estrategias para encontrar la suma de los ángulos internos. Sin embargo, ¿verdad? Es bueno quedarse con una sola, porque a veces al tener tantas estrategias y tantos métodos, a la hora de una evaluación, no aplican ninguna. Entonces, ese no es el sentido, ¿verdad? El sentido es que si se aprende una, la aplique bien. Por ejemplo, llegamos a la parte del lapicito nuevamente y tenemos un hexágono. Según el proceso visto anteriormente, basta con que usted al número de lados le reste 2 y los multiplique por 180. Ese método es el que yo les recomiendo aplicar. Entonces, 6 menos 2 es 4. 4 por 180. 4 por 180, 720 grados. Esa es la suma de los ángulos internos del hexágono. 720 grados. Entonces, ahí dice al menos 2 de las estrategias. Si usted las lee y logra aprender otra, perfecto, háganlas.
Y si no, con la fórmula de n-2 por 180, me parece excelente que ustedes la aprendan, ¿verdad? Y vamos a finalizar esta semana con la página 95. Y ahí dice suma de los ángulos externos de un polígono. ¿Qué hago ahora si los ángulos están afuera? Si están adentro, solo le restaba los dos puntos consecutivos y los multiplicaba por 180, ¿verdad? Pero si están afuera, como en este caso, voy a preguntarme si hay alguna fórmula que yo pueda utilizar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en este tipo de ejercicios. Y ahí nos presenta un triángulo que nosotros sabemos de que interiormente tiene un ángulo y también afuera, ¿ve? Entonces los dos de por sí suman siempre 180 grados. Ya hay un teorema. Los ángulos externos de un triángulo siempre suman 360 grados. Los externos, ¿verdad? Los que están afuera. Los que están afuera suman 360 grados. Ahí está. Pero, ¿cómo puedo hacer para saber cuánto suman los ángulos externos del triángulo, del siguiente cuadrilátero, perdón? Y en el cuadrilátero también otra vez me presenta, ¿verdad? El tipo de ejercicio, pero yo también sé que son 4 puntos, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Se tiene que 180 grados se multiplica por 4. Por lo tanto, también terminan sumando 360 grados. Pero ¿cómo lo vamos a establecer? Hay que establecer ya una fórmula. Dice, la suma de los ángulos externos de un polígono, esa no depende del número de lados. Vean qué importante lo que aparece en la conclusión. La suma de los ángulos externos de un polígono es 360. No importa cuántos lados tiene, no importa si es pentágono, hexágono, heptágono, nonágono, cualquier polígono, sus ángulos externos suman 360 grados. Eso tiene que aprenderlo en esta página 95. Por lo tanto, ya les di la respuesta al lapicito. ¿Qué le van a escribir ustedes? 360 grados. Y al hexágono, también 360 grados. Bueno, entonces, hemos iniciado otra área de las matemáticas con mucho entusiasmo. No olviden su estuche de geometría, hacer los trazos bonitos, hacerlos siempre con regla y colorear en la medida de lo posible para que se vayan viendo muy bien sus clases y usted siga aprendiendo, que es lo más importante. Muchas gracias por la atención prestada. Si van a sus escuelas, no olviden seguir aplicando las medidas para prevenir el COVID-19. Muchas gracias y que tengan un feliz día.